es que el gobierno de España, en mitad de una crisis sanitaria donde la gente se contagiaba, convocó manifestaciones el puto 8 de marzo. O sea, en una actitud abiertamente criminal. La misma gente de izquierdas que te había dado la tabarra en la universidad con la biopolítica de Foucault y con el panóptico y con las sociedades de vigilancia y con las sociedades disciplinarias y toda esta historia, de repente estaban encantadas con que nos encerraran, porque como eran los suyos, pues había que estar encantados. ¿Qué datos son los que... ¿Qué datos? ¿Cuál es la métrica que utilizamos para decir si la ley de violencia de género ha sido o no un éxito? Pero alguien me tiene que dar algún tipo de dato. ¿Por qué? Porque hemos gastado en el último pacto de Estado 400 millones de euros. ¿Se ha reducido significativamente la violencia de género en España después de gastar 400 millones de euros o no? Padilla es un señor que viene de una escuela muy determinada, es una persona relacionada con el mundo del salubrismo y tal, que bueno, para los que no lo sepan, es esto de la declaración de Alma-Ata, que creo que fue en los 70, y es una gente que practican la medicina desde el paradigma de que mientras la vida comunitaria no esté resuelta y mientras no haya comunismo, todo lo demás es meramente poner parches porque no hay verdadera salud, ¿no? Esto no es lo he visto muy a lo bestia, pero en el fondo... No, pero es fucking real. Lo llamativo es que hay un conjunto de expertos que en realidad no son expertos como tales, sino que son que únicamente adquieren su condición de expertos al servir como coartadas narrativas de las necesidades del poder. Bueno, hoy tenemos a Pedro Herrero y a Jorge San Miguel, extremo centro, en vivo y en directo, para una continuación de lo que fue la pasada charla, que sería como el prólogo, ¿vale? El episodio 1 de algo que Pedro Herrero quiere convertir en una saga épica para los siglos, no sé ya. Tengo que decir una cosa, y yo creo que la puedo decir porque a él me imagino que le dará un poco igual, y es que me escribió Iker Jiménez, ¿sabes? Que te lo pasé a ti, Pedro. Me escribió Iker Jiménez flipando, diciendo: es la primera vez que veo a alguien que toque esto de esta manera, señalando y diciendo nombres propios, y es exactamente lo que he vivido desde que empecé a hacer Horizonte. Así que se sintió interpelado como alguien que ha vivido ese... ¿Cómo lo llamás? ¿Efecto Contreras? System Contreras. Sistema Contreras. Vamos a tratar de memear a la peña con el concept, los conceptos. Los conceptos. Bien. Los conceptos. Que yo sé que eso le hace especial ilusión a mí me hace mucha ilusión, ¿eh? O sea, Iker Jiménez es un profesional de televisión extraordinario, pero tengo que decir que yo no soy espectador de Cuarto Milenio. No quiero, o sea, lo que no quiero es engañar a nadie, pero sí sé que Sergio y yo estamos con uno de los mayores fans de Cuarto Milenio de España, que es el puto Jorge San Miguel. Bueno, yo llevo viendo 20 años desde que está en Antena, y a veces irónicamente, a veces menos irónicamente, pero al final los hechos se respetan, ¿no? Y en un género como este de jetas de la comunicación, llevar 20 años en el mismo slot de tiempo y sin interrupciones en ninguna temporada, pues son hechos que hay que respetar, ¿no? Y luego encima desde el COVID, sobre todo, claro, el descrédito de los medios serios y de la gente que denunciaba ahí, que es tan grande, que al final, pues claro, todo este postureo del que vamos a hablar hoy, pues es y que eres una de las figuras que lo ha estado denunciando, ¿no? Uh-huh. O que lo ha puesto en evidencia, tal vez. Sí. Hay que decir que hoy vamos a hablar un poco de los efectos bandada, los efectos que se producen como falsos consensos en la opinión pública. Vamos a intentar ponernos un poquito serios, yo de verdad que lo voy a prometer. Si la peña tampoco quiere que te pongas serio, ¿eh? O sea... Vale, pues entonces, ¿habéis visto qué pedazo de polla tiene Jorge enfrente de la cara? Ese micro... No, hombre, no perdamos las buenas fortunas, las buenas costumbres. Vamos a hacer la mierda de siempre. Sí. O sea, la gente escribiendo, no dejas hablar, no, es que interrumpes. Oiga, señor, jódase. Mire, váyase usted a espejo público y ya está, ¿sabes? Aquí hay un gordo gritando, te jodes. He comprado esto, un gordo pegando berridos. Claro, tío. Pero si es al final lo que la gente pincha.
¿Cómo? Es al final lo que la gente pincha para ver, ¿sabes? No, claro, pero que yo llevo interviniendo en el espacio público desde hace 10 años. Pues ya está. Y siempre llega alguien nuevo a decirte, Pedro, igual no te has dado cuenta, pero hablas mucho. Sí, hombre, gracias, tío. Es la primera vez. Necesito una encuesta, ¿sabes? O sea, esto Hacer es una encuesta, fucking... chicos, en el chat. ¿Cuánto habla Pedro? ¿Sabes? Y pone 3 baremos. Siempre demasiado, pero es que va con el personaje. Oiga, si quisiera cambiar ya estaría haciendo otra cosa. Estaría de tertuliano en no sé dónde. O sea, a ver, no, esto es fucking real. Grabamos Extremo Centro en campaña electoral, invitamos a Albert Rivera, ¿Sí? pusimos a un periodista, Nacho, amigo Nacho, a grabar los tiempos de intervención. Sí. Y yo hablé más que Albert Rivera en la conversación en campaña electoral. O sea, Estaba quiero bien decir, eso, ¿eh? hombre, medido. Lo justo y necesario. Sí, hombre, no vayas a imponerte tú sobre el entrevistado. Entonces, vamos a ver. La idea sería también, por clarificar y por mi carácter expansivo, intentar que yo me dedique a hacer un poco la reducción así simplificadora, Sí. poniendo ejemplos que sean muy, 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 muy actuales, ¿vale? Y que nos sirvan para elevarlos a categoría. Porque si no la gente... Bueno, a ver, simplifica, Pedro. ¿Qué vamos a hacer? Porque tú hablas a veces con palabras, utilizas palabras y necesariamente la gente va a entender esos palabras. Muy bien. Tradúceselo al vulgo, tío. Vale. ¿Cómo se configura la opinión pública? ¿Vale? Yo creo que es importante. Yo creo que es importante entender qué partes, o sea, si esto fuese un plato que te estás comiendo o una dieta, qué partes configuran la opinión pública contemporánea en Occidente desde que la conocemos, ¿no? Vamos a hablar de las partes que componen la conversación pública. Nosotros hoy vamos a hablar sobre los sistemas de expertos o credenciales. Sí. ¿Vale? ¿Por qué son importantes los sistemas de expertos o credenciales en la modernidad, en el tiempo contemporáneo, ¿no? Pues porque se supone que a través de la academia, a través de los periodistas, a través de una conversación articulada alrededor de principios mínimos de sujeción a la verdad, al conocimiento científico, a una conversación más estructurada, podemos tener una conversación pública más justa con la gente que la escucha, ¿no? Más equilibrada en términos de, oye, hay unos intérpretes objetivos de la verdad que nos permite que nos acerquemos a una conversación de mayor calidad. Y ahí, por ejemplo, el periodismo como tecnología, ¿no? Es decir, el periodismo para poder afirmar algo requiere de fuentes, ¿no? Es decir, el periodismo siempre tiene una parte de factor interpretativo, es decir, de juicio de intenciones, etc, etc, etc. O sea, pero luego hay un consenso alrededor de los factos, de los factos, ¿no? Es decir, oye, no podemos poner en duda, ¿por qué? Porque el sistema de fuentes lo que dice es que aquello que publicamos, por lo menos ese tipo de noción mínima, la comparte y podemos hablar sobre ello. En términos de ciencia o de academia, se supone que eso es equivalente también, ¿no? El periodismo o la academia, la investigación, los papers, vamos a decirlo así, porque la gente, los expertos, hay un experto que dice que, ¿no? Se supone que cuando penetran en el espacio público, guardan el mismo tipo de formas. Y a eso lo llamamos, simplificándolo mucho, credenciales, ¿no? Vale. Credenciales es, oiga, yo para usted, para poder recetarle Monjaro, para usted he hecho 6 años de medicina, he tenido una serie de conocimientos y por lo tanto no estoy levantando el dedo y opinando, ¿no? Ese es el tipo de conocimiento que ha dominado la conversación pública en Occidente durante pues, casi todo el siglo XX y el siglo XXI, ¿no? Y por lo tanto, en muchas conversaciones, como hablábamos en la conversación anterior, el marco ciencia subnormales es el habitual, ¿no? Es decir, no hay ninguna posición intermedia entre o traigo a un investigador de la Carlos III a decirme que esta posición es correcta y luego el resto de personas son retrasados mentales. O sea, el papel de un conocimiento, por ejemplo, el saber prudencial, la experiencia, saber algo porque lo has vivido, no porque lo has leído, ¿no? Que hablábamos en la conversación anterior. Experto en vivienda.
oiga, pero usted tiene 27 años, comparte piso, tiene la casa dividida por inquilinos y las baldas de la nevera repartidas por inquilinos del piso, tiene 27 años, está de becario en una universidad madrileña. ¿Qué cojones sabe usted de vivienda? Sé yo más, que soy propietario de 2. No sé si me explico. Es decir, un déficit de experiencia práctica o de, podríamos llamar con palabras, vida real ejecutada detrás de las opiniones que se vierten en el espacio público. Otro caso muy paradigmático es mujeres investigadoras feministas explicándote cómo es el amor bueno, cómo es estar en pareja, cómo es ser padre o madre. Oiga, sobre ser padre o madre podría opinar yo, que tengo 3 hijos y llevo 20 años como mi mujer. Digo yo. Sí, te hablan también de relaciones horizontales y de... No, es que hay un problema aquí con no sé qué, porque es que hay un paper que dice que... no, mira, o sea... y luego eso lo que produce muchas veces es una conversación muy abstracta, muy disociada de verdades evidentes, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? ¿Qué fenómeno tiene? Me acuerdo cuando, esto no sé si lo querrá explicar Jorge, hubo un tiempo en el que los jóvenes investigadores sociólogos en España decían que, hombre, que era mucho mejor vivir de alquiler. Claro. Los cojones. Risto Mejide, ¿eh? Risto Mejide escribió un libro para decirle a la gente que jamás comprase, vives siempre de alquiler, eres un superviviente, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces te das cuenta que tú dices, oye, ¿por qué en España tradicionalmente la gente compra vivienda? Bueno, porque es un país inflacionario, porque no sé qué, tal. Este tipo de conversación abstracta lleva muchas veces a que los debates se desplacen a verdaderas mongoladas. Es decir, o sea... es decir, como la gente copia discursos absolutamente idiotas, pues, por ejemplo, dicen, no, es que hay un paper en Holanda que dice que lo que hay que hacer en España, en Burgos, es utilizar la bicicleta. Y tú dices, pero entonces sí, tú has ido a Burgos. O sea, tú has pasado por Burgos. No, es que... Y entonces llegan unos jóvenes frikis, sociólogos o yo qué sé, que han leído no sé qué informes sobre el transporte en Europa. No, es que España tiene un déficit de vías férreas. Y entonces lo que hay que hacer es más vías férreas. Y tú preguntas, ¿pero tú has cogido un coche? O sea, tú has cruzado el macizo... O sea, ¿tú has recorrido el perímetro de la península con un puto coche? Que hay unas... O sea, quiero decir... ¿Pero por dónde quieres meter una puta vía? O sea, digo, por un macizo de granito que no se lo salta ni un gitano. O sea, ¿qué coño quieres hacer? O sea, pero digo que es una manera constante de estar opinando sobre temas con criterios absolutamente endebles y ausentes de experiencia. Y esa sería una parte del problema. Pero quiero deslindarlas. Esa sería una primera parte del problema. Vale. Que sería la de, oye, gente que es idiota, pero no tiene mala fe. Bueno, vale, mira, oye, es mogol, pero no tienes mala fe, ningún problema. O sea, estás opinando sobre la vivienda porque es mongol, pero no eres malvado. Vale, perfecto, primera clasificación. Pero luego hay la segunda. Y aquí sí que quiero que pongas la presentación. Vale. Bueno, a ver, tengo que decirte, Pedro, llevamos 12 minutos de directo. Has hablado 11 y 45 segundos. Te voy a poner el timing. No, que está bien, está bien, yo acepto. No. Sí, puede ser que hoy sea un poco excesivo. No, porque... Está bien. A ver, no, vale. Pero te voy a poner el primer, lo que me has pedido, vamos. Yo me dedico profesionalmente a analizar fenómenos de antagonismo social. Es decir, cuando de repente te empiezan a caer leches y no sabes por qué. Y entonces, si bien en la primera parte hablábamos de una tipología de expertos que son mongoles, pero no hay mala fe, yo me dedico normalmente a cuando en el fenómeno de antagonismo social hay intencionalidad. Oye, aquí ya hay peña que tiene algo más que gilipollismo encima. Aquí ya hay intereses. Y eso, o sea, lo he querido hacer sobre este caso, que es lo más actual que he encontrado, es Mónica Terribas
penetrando en la opinión pública. Para los que no sea, es una persona que es enemiga mortal mía, personal, y he dicho, le voy a dar una puñalada de puta madre, porque, oye, qué puta casualidad que ha empezado a penetrar en el espacio público, en los medios nacionales, y aquí nadie le pide cuentas sobre de dónde viene esta señora. Y entonces, proyecta, por favor, y vamos, si quieres... Sí, pone Mónica Terribas, exdirectora de TV3, será vicepresidenta de Òmnium Cultural. La periodista será elegida como número 2 de Òmnium Cultural, presidida hasta ahora por Jordi Cuixart. Vale. Para los que no lo sepan, Mónica Terribas ha aterrizado en la opinión pública española con un documental que emite la cadena Max. Vale, perfecto. Max. Max. ¿Y quién produce ese documental? No sé si la gente lo puede ver. Hace 4 años, en 2020, Mónica Terribas fichó por The Media Pro. ¿Cómo se llama? The Media Pro. A ver si lo encuentro aquí. Que lo tengo por aquí. The Media Pro Studio. The Media Pro Studio, ¿no? Voy a leer. Qué Mónica bien, ¿no? Terribas, Barcelona 1968, 1968, es periodista y showrunner de Media Pro Studio, cargo que ocupa desde 2020 y en el que se dedica al desarrollo de proyectos documentales de investigación, además de ser profesora titular en el Departamento de Periodismo y Comunicación de la Universidad de Pompeu Fabra, donde enseña desde 1993. Ficha por Media Pro para dirigir documentales, ¿no? Y aquí vemos, imagino, una serie de marcas de productoras, 100 balas... Entre las cuales, ¿cuál está? El Terrat, ¿no? El Terrat, de Media Pro Globomedia. Studio, Globomedia, Big Bang... El Sálvame, ¿no? Sí, sí, están ahí, están ahí. Y ahí está Buenafuente, ¿no? Sí, y está también Jaume Roures. Perfecto. ¿Y quién es Jaume Roures? Jaume Roures, Jorge, ¿quieres hacer una pequeña coda de quién es Jaume Roures? Una pequeña Bueno, coda. es que sería inagotable, ¿no? El otro día estamos hablando de todo ese universo que mucha gente desconoce, a pesar de que ha estado a la vista todos estos años y ha tenido una influencia terrible, ¿no? Que era el universo de los Migueles, el System Contreras, Contreras y Barroso, que en paz descanse. Bueno, Roures es otra pata de ese entramado zapateril de la comunicación que está en el nacimiento de La Sexta, que está en el nacimiento de Público, por cierto, dejando pufos en todos lados. Ahora los aficionados al fútbol le conocerán porque es uno de los personajes del mundo del fútbol, sobre todo con el tema del VAR y de los derechos televisivos. También ha sido, no me quiero equivocar, pero creo que ha sido avalista también del Fútbol Club Barcelona en otra operación un poco rara. Bueno, eso lo está metido en operaciones raras. Bueno. Y es un señor que empezó su vida supuestamente como maoísta y él afirma que sigue siéndolo, pero bueno, pues ha sido una figura determinante también en la pata mediática del golpe en Cataluña. Bueno, es la típica figura que cualquier lío que haya en España, pues probablemente le está detrás y probablemente está con los malos. Sí, a ver, yo creo que su nombre propio la gente empezó a... Cuando entró de lleno en el mainstream y demás, la gente lo asociaba primero con La Sexta y a partir de ahí es cierto que tuvo un primer momento que empezó, no sé si recordáis los años en los que de repente en La Sexta empezaban a echar todos los putos partidos de la liga. Que decías, nada de tío, ¿por qué de repente en esta puta cadena están echando en abierto todos los partidos de la liga y demás? Pues este señor estaba detrás. Y luego también ha estado medio asociado con Pablo Iglesias, que aquí lo hemos tratado bastante, con Canal Red, estaba en Público y todo esto. Sí. Un detalle, fue representante de Cruyff, de los años 80. O sea, en los inicios de su carrera fue representante de Cruyff. Por lo cual la vinculación al fútbol viene ya de hace muchos años. La época de Núñez y tal. Fue el que recibe la licencia en 2005 de las manos de Zapatero de La Sexta. Y en 2007, con el dinero, evidentemente, porque él sabe cómo funciona esto de la transferencia de dinero público. Él no viene de una familia de pasta, ¿eh? Él todos los proyectos que monta, los monta y sabe montarlos en torno a la financiación pública secundaria de sus proyectos. Y entonces monta Público, el diario Público, en 2007, y entonces crea una marca editorial que no existía en un mundo donde los periódicos ya estaban absolutamente saturados y no tenían ningún tipo de viabilidad. Levanta una marca de prensa escrita. O sea, eso es una cosa acojonante. Pero bueno, perdona, bajo la premisa de que había un espacio mediático, un espacio ideológico a la izquierda del PSOE en España que no estaba
optimizado, que no se estaba cumpliendo esa demanda, ¿no? No se estaba teniendo esa demanda en un mundo que mediáticamente estaba muy dominado, bueno, pues por Prisa, y que el mundo de la izquierda pues era muy viejuno, ¿no? Era Izquierda Unida, era Frutos, era Anguita antes, bueno, pues y ellos ya vienen y es un poco ese mundo, que la creación del mundo mediático que es la antesala de la creación del Podemos. Exactamente. Y es cuando le arranca los derechos del fútbol en 2007 a 2008 a el Grupo Prisa para tener ese buque con Zapatero precisamente para generar ese nuevo grupo que es Mediapro, que dirige hasta el 2023. Pero volvamos a la historia porque, claro, tú dices, bueno, oye, mira, Nuria Terribas, que intentó hacer un golpe de Estado, junto con Roures, montan una productora. Mónica Terribas. Mónica Terribas, y entonces vamos a la slide número 3 y ¿qué nos encontramos? Que ya nos explica, ¿no? Oye, ¿y cómo te surgió esta idea, Mónica? Porque siempre, o sea, la idea siempre es que, oye, ¿cómo te surgió esta idea de Mónica? Si pones la slide número 3, verás que te dice, como periodista siempre he tenido claro que nuestra responsabilidad es exponer lo que no funciona para que pueda corregirse, repararse y en última instancia hacerse justicia. Nuestro trabajo no es destacar lo que está bien, eso lo da por sentado todo el mundo, es una humanidad optimista. Debemos creer que la mayoría de las personas hacen las cosas de manera correcta, pero nuestro verdadero rol no es identificar lo que no se está haciendo bien. Hace 4 años... su verdadero rol es identificar lo que no se está haciendo bien. Hace 4 años recibí un correo de María Roca, una de las 13 mujeres que aparece y tal. Y entonces, y esto de hace 4 años recibí un correo es constante, ¿no? En toda la narrativa que se ha publicado en todos los medios de España, ella dice, yo hace 4 años recibí un correo. Uh-huh. Oiga, ¿y usted esto por qué lo está haciendo? O sea, no, yo hace 4 años recibí un correo anónimo. Yo no sabía de nada, una historia de una mujer me llegó y ¡pum! Me puse a investigar y ¡pum! Documental, ¿no? O sea, esto es una afirmación que realiza en todas y cada una de las entrevistas. Hace 4 años, cuando ella fichó para hacer documentales, casualmente, recibió un mail y ella se encontró con un mail de una persona a la que no conocía de nada, se puso a investigar, Y entonces ahora vamos a lo que nos convoca, los expertos. Oye, y en los expertos de este documental, ¿quién sale? Pues sale una chica, que es Laura Merino, que ella es psicóloga. Eso te aparece ahí marcadito en azul. Laura Merino, psicóloga, expertos. ¿Está? Y la otra experta es Vega González, psicóloga clínica y directora gerente del Centro de Asistencia e Investigación de Socioadicciones, AIS. ¿Vale? Está John Paul Lennon también, que tiene un buen nombre. Claro. Pero estas son, o sea, en el documental que hace Mónica Terribas hay 2 expertos, academia, unas personas que nos van a ayudar a encontrar, mediante la neutralidad valorativa y mediante un acercamiento más matizado a la verdad, no nos van a decir sus opiniones, nos van a decir lo que la ciencia, y además que no tienen intereses, porque lo importante en los expertos siempre es que no tengan intereses. ¿Y quién es Laura Merino? Vamos a la 4. Y de repente encuentras... uno de los 2 puntales como experto y una paisana que no tiene apariciones públicas, salvo hace 3 años. Uh-huh. O sea, por lo que la veo, está aquí en el canal de Tamayo. Sí, la más frecuente, la de altísima frecuencia, o sea, es una persona que tiene una altísima frecuencia hace 3 años. 3. Antes no. Antes de hace 4 no. Hace 3 empezó a salir en Tamayo, podcast, una intervención en la SER. La de Cadena SER. Podcast en Podimo, parece esto, ¿no? Un podcast en Podimo. Sí. ¿Te suena? Vale. Versículo entonces, 10, Carles Tamayo y Laura Merino. Queridas hermanas con Cindy Dacanasi, ahí estuvo ella. Expertos, evidentemente, ¿en qué? En el tema, en sectas. Experta en sectas. Tú la oyes y si la oyes, pues ves que ella es más floja. Es una cuñada de puta madre. Es una tía con una licenciatura de psicología. Claro. Y entonces, como Irene Montero, nada. Tú. Bien, y entonces tú la escuchas y dices tú, joder, esto no tiene demasiado nivel, ¿no? Y dices tú, joder, qué floja es. Bueno, me voy a ir a donde se investigan estas cosas, que es ResearchGate. Y vas al 5. Vete al slide 5
¿Y qué encuentras? Dices, oye, me pongo aquí a mirar en la 5 y ¿qué encuentras? Bueno, esta señora tiene 15 publicaciones, desde el año 2016 no investigan nada y las investigaciones que tiene sobre el tema sobre el que ella se auto vincula como experta, ¿sabes con quién la realiza? ¿Sabes con quién la firma? ¿Con quién? Con la otra experta, con, claro. Vega González, que es de eso que se llama ICE. Y tú dices, coño, oye, joder, ya es casualidad que las dos expertas que utilice Mónica Terribas sean precisamente dos expertas que las 11 cosas que tienen firmadas, las tienen firmadas entre el 2014, el 2015 y el 2016 juntas. Ya, joder, y las dos vienen del tema este de ICE, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a mirar qué es ICE. ICE organigrama, una que pone Vega González. ¿Y qué es Vega González? Y es la directora gerente. Es la que gana perres por la actividad de ICE, ¿no? Sí. Es una tía que factura, es decir, que factura la actividad de ICE, ¿no? Claro, está bien. Y entonces ahí ves, ¿no? Pues Vega González, luego también ves que en el departamento de administración hay otra González. Sí, en Vanessa. psicología clínica hay... Claro, es que, bueno, aquí ya sabes, ¿no? Pero los Siempre González, hay muchos González como para asumir que son familiares, ¿eh? Claro, bueno, pero vamos a pasar a 7, donde pone organigrama junta directiva. Sí, aquí está, la junta. ¿Y quién sale como vocal en el...? Vete leyéndolos. Joan Rivas Sabaté, Pere Cubero Bros, Nuria Terribas. ¿Y Nuria Terribas no te suena el apellido? Sí, hombre, Terribas. Me Sí, suena ¿no? de haberla por aquí arriba. Nuria Terribas, que está en la junta directiva de ICE, y es la hermana de Mónica Terribas. Y la hermana. Entonces, claro, esto es un puto cachondeo porque ella dice, no, yo recibí un mail de una persona anónima, me lo mandó y ya está. Y entonces, esta señora, que evidentemente Nuria Terribas factura por todas estas cosas, que bueno, como toda la junta directiva y como la directora general. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una asociación que recibe en 2023 80.000 euros de dinero público, en 2022 72.000 euros de dinero público, en 2023 72.000, en 2022 72.000, en 2021 50.000. Y entonces la pregunta que siempre uno se hace es, oye, una pregunta, y en el periodo en el que Mónica Terribas estaba, dinero por ciento que llega del Ayuntamiento de Barcelona, ¿Sí? de la Generalitat de Cataluña y de la Fundación de la Caixa. Entonces, solo por entenderlo, en esto no hay ninguna intención. Es todo una operación que sale de que a Mónica Terribas casualmente le llegó un mail al correo electrónico, ¿vale? Y casualmente montó una investigación, casualmente con el mismo centro de investigación en el que está la hermana en la junta directiva y en el que las dos expertas que salen en su documental son las dos tipas que están en la misma unidad de ICE. Y tú dices, oye, esto muy independiente no parece. O sea, porque esta gente, que son la gente de ICE, gana dinero con estas cosas. No sé si me explico. Sí. Cuando tú ves a una persona diciendo en el espacio público, como me pasó a mí en Televisión Española, que trajeron a una experta a hablar sobre, ¿cómo se llamaba esto? Trastornos alimentarios, ¿no? Cogieron a una chica a darme la respuesta a mí porque estábamos hablando sobre trastornos alimentarios. Y yo decía que, bueno, que los trastornos alimentarios había que tratarlos y demás. Y trajeron a una experta que ganaba dinero, y luego se lo dije al chico que productor, diciéndole a la gente que los trastornos alimentarios no existían. ¿Sabes a lo que me refiero? Es decir, cuando tú participas en el espacio público, deberías aclarar mínimamente si tienes intereses económicos en lo que estás haciendo. Porque lo que puede pasar, como pasa habitualmente en el espacio público de opinión español, es que la gente participa como experto
en algo que recibe un beneficio económico o que le mejora la actividad económica en aquello en lo que participa. No sé si he sido capaz de explicarlo. Lo has explicado. ¿En qué sentido, por ejemplo, el hecho de que esta señora acudiese a todos estos programas de la SER y de tal y del canal de Tamayo, ¿en qué sentido esta señora como experta se beneficiaba económicamente de impulsar o echar para adelante un discurso, una agenda concreta? Vale, cuando tú, imagínate, ¿no? Tú dices, yo facturo, porque esta gente lo que factura son consultas de personas. Tú imagínate que te posicionan en el mercado como experta en algo, ¿vale? Sí. Bien, entonces, cuando tú te posicionas durante 3 años en podcasts como el de Tamayo, en Podimo de la SER, en Podimo y en la SER, y acabas convirtiéndote en una figura reputacional, lo que no estás tú aportando credenciales de expertos, son esos espacios los que te están convirtiendo a ti en experto. No sé si me estoy explicando. Sí. Es decir, las estructuras autoportantes lo que vienen a decir, es decir, de lo que hablábamos en la conversación anterior, es Laura Merino no es una experta en nada. Es una persona que hace 3 años, a rebufo de lo que iba a pasar con este proyecto por parte de Mónica Terribas, ha empezado a posicionarse en el espacio de opinión pública como experta en sectas. Y la pregunta es, oiga, ¿pero esta persona es experta en sectas porque participa en podcast como experta en sectas o porque ha participado en procesos de tratamiento a personas en procesos de manipulación? No sé si estoy consiguiendo explicarlo. Te estás explicando. Vale. Entonces, ¿qué sucede con estas cuestiones? Nosotros, o sea, yo en el espacio público estoy bastante acostumbrado a que haya personas que en entornos privados quieran avanzar determinadas agendas. Yo lo hago. Renco, ¿no? Renco es una asociación que pretende explicarle a personas que no abogan, o sea, que de manera intuitiva no abogarían por la monarquía, encontrar argumentos que les persuadan para que la monarquía les sea más favorable a la hora de apoyarla. Pero la diferencia sustancial con esto es que eso es una actividad privada, que queda de la mano de privados. No sé si me explico. No hay esa mezcla constante del sistema Contreras que es presupuesto público, grupos mediáticos orientados ideológicamente de manera muy clara y luego expertos fake participando de la conversación y diciendo casualmente que la orientación ideológica que los grupos mediáticos quieren es la que es correcta. Entonces, yo creo que ese sistema que es complejo y yo entiendo que es complicado de abrazar, ¿cuánto llevo hablando? 40 minutos. Fácil. Sí, claro. Pero bueno, no pares ahora, porque estabas... No pares ahora, no. Ahora, no, pero... Entonces, quería ponerlo como ejemplo de esto y quería ponerlo también como ejemplo de situaciones en las que de repente la gente dice, oye, ¿yo por qué de repente esto se genera culturalmente, una iniciativa cultural out of the fucking blue, sin tener ni puta idea? ¿Esto a qué responde? ¿Hay demanda para esto? O sea, es decir, de repente Tamayo empieza a hablar de sectas, se hace un documental. ¿Esto qué sentido tiene? O sea, en esto hay una intencionalidad detrás. Y yo creo que la mayor parte de la gente desconoce que sí. O sea, muchas veces cuando estamos hablando de corrientes de opinión, no todo está programado, pero hay una parte sustancial que sí está programada. Nos lo hemos encontrado con la violencia de género, por ejemplo, que es otro de los temas así como más extremos y más jodidos de trabajar. Hoy se cumplen 20 años de la aprobación de la Ley de Violencia de Género. En un mundo normal, en cualquier fenómeno de este estilo, habría una evaluación sistemática sobre los efectos que ha cumplido en términos de reducción de la violencia de género la Ley de Violencia de Género. Correcto. No. Hay expertos, hay narrativas, hay eventos, hay participación en espacios públicos, siempre bajo esta premisa de cajón de madera de pino. La Ley de Violencia de Género ha sido un éxito.
Y Y entonces hay la pregunta es, negacionistas, ¿no? Y los que están en contra son negacionistas. terraplanistas. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué ha sido un éxito? ¿Qué datos son los que... ¿Qué datos? ¿Cuál es la métrica que utilizamos para decir si la ley de violencia de género ha sido o no un éxito? Pero alguien me tiene que dar algún tipo de dato. ¿Por qué? Porque hemos gastado en el último pacto de Estado 400 millones de euros. ¿Se ha reducido significativamente la violencia de género en España después de gastar 400 millones de euros o no? Es decir, no es ya si tú disputas o no la orientación constitucional, penal de la violencia de género. Es que ni siquiera en sus propios términos, las políticas que esos supuestos expertos, ¿no? O sea, llega alguien y dice muy rotundamente en el telediario, un investigador, un sociólogo, no sé, un experto, dice muy rotundamente, la ley de violencia de género ha sido un éxito. Y tú preguntas, bueno, perfecto, dime con qué datos lo medimos. Y no te los pueden dar. Entonces, claro, ¿qué es lo que supone esto en términos de narrativa? Que muchas veces las afirmaciones que nos encontramos como supuestos consensos no lo son y no tienen una intencionalidad clara detrás y tienen una falta de datos y argumentos contrastables. ¿Qué es lo que nos lleva a los que nos oponemos a esos relatos? A tener muchas veces que acudir a figuras como lo del Ye mongol. Sí. No, es decir, oye, mira, Una cosa, ya que estás hablando de la ley de violencia de género, tú has hecho una serie de publicaciones, ¿vale? Arranca el acto de conmemoración de los 20 años de la ley contra la violencia de género, ¿no? Y hay pues, no me imagino que habrá congresos y cosas. Y bueno, aquí hay una serie de gráficos que has expuesto. El gráfico es ahora más bien desalentador. Parece que el implemento de la ley ha tenido un efecto escaso en la reducción efectiva de muertes. Y la cosa es incluso más deprimente si consideramos toda la serie histórica de muertes por violencia machista que nos proporciona el Instituto de la Mujer. Parece que la reducción total en el número de homicidios que se produce con el paso de los años no está reduciendo el número de homicidios machistas. Más bien parecen aumentar. Lo llamativo es que hay un conjunto de expertos que en realidad no son expertos como tales, sino que son que únicamente adquieren su condición de expertos al servir como coartadas narrativas de las necesidades del poder. Entonces, lo llamativo es que un experto debería ser aquel que contestara a la versión oficial, ¿no? Esa sería la función de un experto, es decir, frente a la narrativa política hay un experto que equilibra la verdad y que te da... O que no necesariamente contestara en términos de oponerse como narrativa, sino que te planteara cuál es el dilema. Es decir, si tú tienes al gobierno diciendo que la reforma de las pensiones ha mejorado la sostenibilidad y que ha mejorado el funcionamiento del estado de bienestar en España, pues habría que explicarle que es una gigantesca transferencia de renta hacia grupos de edad que tienen más renta y que tienen más riqueza. Y eso ya, pues cada uno que decida si le parece bien o mal, pero al menos poner el contexto de lo que está sucediendo frente a la narrativa, que es meramente un supuesto relato, pues eso, cronológico de una serie de hechos como si fueran dados. Bien. Esto, lo que decía Jorge cuando estábamos preparando la conversación es, llega al paroxismo con, por ejemplo, hoy ha salido publicado un artículo del secretario de Estado, no sé si Jorge lo quieres comentar, pero Sí, donde... pero... La conversación lo llama el tío. No, sea lo que te vas a referir, lo voy a introducir y lo comentáis, ¿vale? Hoy ha salido un artículo que ha publicado el Ministerio de Sanidad, basado en un artículo que había salido en Infolibre, que explicaba por qué los hombres nos suicidábamos más. Dice, los hombres viven menos, se suicidan más y consumen más drogas. No es la genética, es una masculinidad que empuja a asumir riesgos y ridiculiza la vulnerabilidad. Aborda una masculinidad como activo para la salud y los ciudadanos. Javier Padilla, que es el secretario de Estado que lo habría escrito, ¿no? Y le han puesto una nota de la Comunidad y dice, Sanidad presenta como hechos estadísticos un artículo de opinión que no contiene un solo dato ni fuente científica, incurre en falacias de explicación no contrastadas, generalización abusiva, conclusión irrelevante, datos insuficientes, non sequitur, post hoc, ergo propter. Y sé que hay muchas personas como Pablo Malo y otros que se han cabreado mucho por el artículo y por cómo lo querían vender, ¿no? Yo es que me ha parecido que además era muy significativo de una cosa que estábamos hablando Pedro y yo y que es un poco también el trasfondo del tema de hoy, ¿no?
que es, si os echáis para atrás 15, 20 años, cuando empieza a salir la blogosfera y todo esto, pues había una gente, entre los cuales podíamos estar nosotros, que estábamos allí, pues tenías un blog y opinabas sobre temas, ¿no? Y entonces hay un momento determinado en que ese mundo de los blogueros que opinan se empieza a transformar en el protomundo de los expertos, ¿no? que decía Pedro. Entonces, ¿ahí qué sucede? Pues tú tienes grupos de gente que se juntan por determinada afinidad, pero que a lo mejor no tienen una agenda clara común y que de hecho pues con el tiempo se van separando. Tienes gente que se va metiendo en la academia, gente que no está en la academia pero sigue opinando. Y luego tienes grupos que ya estaban organizados de antes y que el que aparecer en Internet, el aparecer en la blogosfera, el aparecer luego en Twitter, sin dar los antecedentes de que son una escuela o que son un grupo organizado de opinión o de intereses, pues de alguna manera sí que se está hurtando al público común, ¿no? Entonces, Padilla es un señor que viene de una escuela muy determinada, es una persona relacionada con el mundo del salubrismo y tal, que bueno, para los que no lo sepan, es esto de la declaración de Alma Ata, que creo que fue en los 70, y es una gente que practican la medicina desde el paradigma de que mientras la vida comunitaria no esté resuelta y mientras no haya comunismo, todo lo demás es meramente poner parches porque no hay verdadera salud, ¿no? Esto no es lo he dicho muy a lo bestia, pero en el fondo... No, pero es fucking real. Es un poco eso, ¿no? Pues el paradigma siempre es de la atención comunitaria, es el de la atención social y menos de darle fármacos a la gente o curar enfermedades, ¿no? Porque la salud es otra cosa. La salud es porque tengas un curro que no estés alienado, que en el fondo de todo, pues hombre, sí, claro, hay un cierto nivel de bienestar que está asociado a que tu curro no te putee, a que puedas ir andando a trabajar, a que tengas una vivienda, pero un cáncer es un cáncer, o sea, quiero decir, bueno, no quiero frivolizar con el tema, pero el hecho es que este señor Padilla llega ahí porque es un representante de esta tendencia, que la izquierda tiene una representación y tiene una importancia. Entonces, cuando él hace ese artículo, está hablando a través de ese paradigma. Entonces, el problema es que Padilla no es un experto que esté hablando desde el éter o desde la cara oculta de la luna, está hablando desde ese paradigma. Y la gente, pues, tiene que, para poder entender lo que está diciendo, tiene que saber eso. Claro, ¿qué pasa? Que muchas de las participaciones que pasamos como por expertos, ¿no? Este señor es médico. Bueno, sí, oiga, es médico y estalinista. O sea, quiero decir, no, esta señora es periodista. Bueno, sí, es periodista, pero además cree que tiene que apoyar un golpe de Estado. Es decir, que hay premisas de mano en la persona que ejerce como experto que es relevante conocer. O sea, no sé cómo decirlo. Y que cuando de repente tú hablas en contra de esto, ¿no? Y le dices, oye, Padilla, ¿qué te parece si cruzamos los datos con el divorcio, por ejemplo? Oye, Padilla, ¿el divorcio tiene algo que ver en el suicidio masculino? ¿O solo la masculinidad tóxica? O tal. Y entonces te dicen, eres un cuñado, eres subnormal, eres gilipollas. No, lo ha dicho hoy, terraplanistas, otra vez lo ha dicho. No, ¿cómo era? La regresía y los terraplanistas. La regresía y los terraplanistas. Y claro, tú dices, oye, Padilla, perdona un segundo, que no eres ingeniero aeroespacial, ¿no? Que eres médico de familia, joder. Que de médico de familia tampoco nos volvamos locos con lo que son esas credenciales. Que una persona... Otro ejemplo que vimos el otro día. Hay una persona que está saliendo ahora mismo, que lo hablamos en un hilo de Twitter el otro día, como experto en vivienda en La Sexta. Resulta que es un señor que ha trabajado supuestamente no sé cuántos años en el Ayuntamiento de Barcelona. Y entonces, cuando interviene como experto en vivienda, siempre es para apuntalar los discursos de vivienda que tiene ahora mismo pues, el Partido Socialista o Sumar. Es muy raro porque si tú, lo que yo entiendo que es un experto en vivienda, una de las cosas que están más absolutamente aquilatadas cuando hablamos de vivienda o de cualquier mercado es que los controles de precio no funcionan. Que te pueden servir para que en un área muy reducida y muy concreta, si quieres actuar de una manera muy directa sobre una subida de precios, pero sabiendo que te vas a cargar el mercado a largo plazo, que vas a reducir la oferta y que vas a montar una zapatiesta. Bueno, pues me parece muy raro que de repente encuentres el experto que te dice que los controles de precios están bien. Pero bueno, es la misma práctica que cuando sale Pérez Royo y estoy diciendo exactamente lo mismo, exactamente lo contrario que el 90% de los constitucionalistas de España. Bueno, espera. No, la otra. Oiga, esto que está haciendo el fiscal general del Estado
el señor más tonto que un zapato, ¿es una actuación correcta o no? Y entonces sale un paisano así, calvito. El mismo magistrado, que es el que, curiosamente, de todos, es el que dice que está actuando como un campeón. No, el fiscal general del Estado, campeón, es un tío así calvito y tal, y tú dices, y pone abajo, magistrado, el magistrado, de magíster, y tú dices, oiga, ¿y quién es ese señor? No, ese señor, portavoz de jueces y juezas para la democracia, que la organización judicial del PSOE. Hostia, pero de verdad, o sea, es una puta tomadura de pelo. Oiga, mire, no, usted está opinando aquí como partícipe de una organización política que tiene representantes en la judicatura, pero que son del PSOE, punto. Son el brazo del PSOE. ¡Ojo! Magistrado, oiga, ¿puede usted tener por lo menos la vergüenza torera de decir que forma parte de la misma organización judicial que en el caso del fiscal general del Estado es Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales? Y que jueces y juezas para la democracia y Unión Progresista de Fiscales son lo mismo, una en jueces y otra en fiscales. No. Llega Xavier Fortes y te pone al calvito diciendo, aquí viene un magistrado a decirte que el fiscal general del Estado es el campeón del mundo. Y tú dices, hostia, esto es de locos. Luego, estábamos hablando, Pedro y yo, para mí, bueno, y para supongo mucha gente, hay como dos brechas en todo en la comprensión de lo que es esto y la tolerancia hacia este fenómeno, ¿no? Que son por la parte, digamos, del análisis político y sociológico, es el golpe en Cataluña, y por la parte ya en general es el COVID. Es decir, ahí es donde se ve que el muñeco pues es un muñeco además que está hecho muy cutre, ¿no? Y que no es que el emperador vaya desnudo, es que es una cosa absolutamente grotesca. Que a lo mejor y encima roba pasta. Sí, a entonces quiero decir, tienes un espacio de opinión política, ¿no? Donde la gente está opinando supuestamente como politólogos y como sociólogos y como economistas, con unos criterios, y de repente cuando llega el tema del procés y llega el tema de Cataluña, esos criterios cambian de la noche a la mañana, se mueve la portería, de repente el criterio sociológico de quiénes son los vulnerables pues ya no importa, de repente todas las cosas que habías criticado, por ejemplo, con mucha razón en el 15M sobre este democratismo radical y sobre este decisionismo, de repente ahora sí vale. Entonces, claro, te das cuenta de que muchos de esos politólogos, sociólogos y economistas pues o están en universidades catalanas o están en grupos de investigación que dependen de esas universidades o de la propia Generalitat. Entonces, bueno, pues claro, todo eso empieza a aparecer de otra manera, ¿no? Empieza a aparecer con otros colores. Y lo del COVID, pues, ¿qué os voy a contar? Creo que el COVID llegaron en La Sexta, que me hace gracia, y lo han sacado varias veces, el famoso enfermero que estaba en las listas de Más Madrid y aparecía como siempre con un canutazo. Y aquí un enfermero nos va a hablar del estado de los hospitales, tal, y te hablaba, bueno, claro, de ayuda y tal, pero no te ponían señor diputado que va en las listas de Más Madrid o militante te ponían enfermero del hospital Infanta Sofía. Te cuenta sobre el estado de la sanidad en Madrid. Es interesante porque, mira, en el COVID, además, hay una serie de expertos, pero bueno, tienes los propios órganos estos supuestos del gobierno que luego pues eran inexistentes o no se sabía muy bien lo que eran, y en algunos casos sí eran personas que estaban trabajando en Moncloa, ¿no? o en algún ministerio. Entonces, bueno, obviamente son comités que están hechos para apuntalar decisiones previas, tomadas políticamente o con los criterios que fuera por los decisores políticos, pero que obviamente el comité simplemente era una escenificación para apuntalar esa decisión. Pero al menos, dices, bueno, pero es gente que más o menos existe, ¿no? En algunos casos. Pero es que, acordaros que tuvimos un experimento absoluto de ya surrealista, que fue que se inventaron un experto que no existía. Se inventaron Miguel Lacambra, un experto que no existía para apuntalar la versión de que el 8M no había pintado nada en el y no solo se lo inventaron, sino que todas las cuentas, desde los Pablos Echeniques, Antonio Maestre, que era el que parecía que estaba detrás y demás, aparecieron diciendo, qué interesante este señor que cuenta con datos y con ciencia, todas estas cosas, por favor, seguidle. No, pero dejarme contar mi pequeña anécdota sobre Miguel Lacambra. Porque, claro, Jorge y yo, como nos digamos a esta mierda de andar detectando estas cosas, claro, huele a kilómetros cuando alguien, o sea, para el que no se acuerde de cómo era el tema, Miguel Lacambra, un poco como lo de tururú, tururú, y me apareció no sé qué. Y entonces llega un tipo que dice, no, es que mira, he mirado los datos
Y lo que me dicen los datos, las métricas, me dicen que como los casos de COVID ya venían de antes, como la curva de COVID ya venía de antes, los eventos, las 54 manifestaciones convocadas por el gobierno el 8M no tuvieron ningún impacto. Lo dicen los datos. Mira la métrica. Mira, y entonces empiezan a tirar así un eje de X, una de Y y una flecha y tal. Y tú dices, hostia, eso es una gilipollez. O sea, el argumento de Miquel Lacambra, que de repente empieza a compartir Elsa García de Blas, periodista del País, periodista de política. ¿Y cuál era, a qué le daba soporte Miguel Lacambra? A la idea de el gobierno no ha hecho nada malo convocando 54 manifestaciones el 8 de marzo. Y entonces tú dices, oye, vamos a ver, espera, si la crisis, los contagios ya estaban lanzados, haber convocado manifestaciones y haberse negado a la contención, si de repente nos han metido a todos en casa el 9 de marzo, no me puedes decir que es que no hubiera sido mejor contener el 1 de marzo. O sea, digo, es que no es posible decir las dos cosas al mismo tiempo. O la contención total es una gilipollez, o nos tenía que haber contenido el 1 de marzo, o antes, o en febrero. Claro, pero ¿qué pasaba? Que el gobierno necesitaba una narrativa que le dijera que hasta el 8 de marzo era normal haber mantenido la actividad. Pero es que no pasó que hasta el 8 de marzo se mantuvo la actividad. Es que el gobierno de España, en mitad de una crisis sanitaria donde la gente se contagiaba, convocó manifestaciones el puto 8 de marzo. O sea, en una actitud abiertamente criminal. O sea, abiertamente criminal. Y eso nos costó vidas. Y entonces, cuando todo eso se estaba cargando, de, oye, pero estos tíos han sido lo suficientemente hijo de putas como para convocar 54 manifestaciones única y exclusivamente porque estaban en una puta mierda de peleíta con la ley de los piropos de los cojones entre Carmen Calvo e Irene Montero, porque fue así, ¿eh? Fue eso. No hubo otra... O sea, no había otra puta mierda para convocar manifestaciones el 8 de marzo, que la gente quería patrimonializar la puta ley de los piropos de los cojones y andaba Carmen Calvo e Irene Montero peleando por la autoría. Y allí va Begoña Gómez, el PSOE, se hacen dos convocatorias, una para un lado y otra para otro, 2020, el principio del fin del movimiento feminista en España. Oye, pues sale un tío con una foto generada por inteligencia artificial y hace un artículo. Es que esto es la mierda de medios que tenemos. El perfil del tío supuestamente era, no, soy una persona de en torno a 30 y pocos años, que soy sociólogo, que me interesan los fenómenos sociales, pero me he apuntado, curiosamente me he apuntado a Twitter anteayer. Cuenta creada 72 horas antes. Un articulito, 4 gráficas, una línea, no, porque... Y el resumen del artículo era, tururú, tururú, el gobierno tiene razón. Y tú dices, oye, no, yo muy raro. Entonces tú dices, tururú, tururú, el gobierno tiene razón. Y tú dices, pero si lo que está diciendo es una gilipollez. O sea, no puede ser... O sea, una de dos, o los contagios venían de antes o tal. Y entonces es que esto está para la historia de Twitter. Le escribo a Elsa García de Blas y le pongo un tuit que pone, oye, Elsa, en público, ¿no te parece muy raro esa cuenta? Y la respuesta es, no, ¿por qué? Y entonces yo ya... Y entonces luego llega Íñigo Van Eyck, le hacen un doxeo, empiezan a desmontarlo y al final, claro, y tú dices, oye, ¿pero qué es? ¿Que los periodistas se hacen el tonto o qué? Porque si yo, que no me dedico a ello, me veo una cuenta creada hace 72 horas diciendo, tururú, tururú, el gobierno tiene razón, y digo, coño, esto huele, y está diciendo una gilipollez, y sin embargo, economista, sociólogo, no, interesado por las cosas, no, hombre, no. Y la foto de inteligencia artificial. Y esta es la... vivimos en una sociedad. Quiero decir, vivimos en una puta sociedad. O sea, donde la gente está patar. El grupo... Jorge, espera.
el grupo de expertos del COVID. Que la gente no se acuerda. Sol y nieve. ¿Cómo? Que sí, que el grupo de expertos Sol y Nieve. No, ¿puedes contarlo, por favor? No, bueno, es que nos habían encerrado. Pero es lo que estaba diciendo antes. Tú necesitas, porque además, y esto es muy, joder, no vamos a hablar otra vez toda la tabarra del COVID, pero una de las cosas que a mí me absolutamente alucinaron y que lo escribí es la misma gente de izquierdas que te había dado la tabarra en la universidad con la biopolítica de Foucault y con el panóptico y con las sociedades de vigilancia y con las sociedades disciplinarias y toda esta historia, de repente estaban encantadas con que nos encerraran, porque como eran los suyos, pues había que estar encantados. Entonces, encima, era como una parodia de Foucault, porque entonces, claro, tenías que tener la excusa de la científica, ¿no? De la técnica. Tenías que tener unos expertos que eran los que te decían, no, es que mira, la ciencia y la técnica dicen que tienes que estar encerrado. Entonces, y no solo que tienes que estar encerrado, porque digamos que eso pues puedes estar más o menos de acuerdo o se puede debatir, pero no, es que tienes que salir tal día y este número de horas. Y si sales, en vez de 2 horas, sales 3, pues es que ya quieres matar a los abuelos. Y claro, todo esto se hace con una excusa técnica, con una excusa técnico-científica, que es la existencia de comités, de gente que sabe, ¿no? De expertos, de gente que está en habitaciones opinando, pero con un conocimiento que tú no tienes. Luego resulta que, pues lo que os decía antes, que te das cuenta de que la mayoría de esas decisiones están tomadas políticamente con unos criterios no necesariamente criminales, aunque en algunos casos se podría sospechar, no necesariamente porque había unas tramas de mascarillas, aunque sería legítimo sospecharlo, porque os recuerdo que hemos estado con supuestas obligaciones de mascarillas hasta anteayer y han sido... Que la había que llevar en la playa, Jorge. Había que llevarla a la playa, había que llevarla al campo, y había que llevarla en Madrid en el metro hasta el año 2022, si no me equivoco. Entonces, bueno, o casi 23. Entonces, esa excusa, los grupos de expertos lo que facilitan es esa excusa técnica en la cual se escuda el gobierno, ¿no? Para lo que es una decisión que es netamente política. Y que además, democráticamente, pues tú lo puedes criticar si es política, pero claro, si es científica, te sustrae al debate, porque no, es que lo han dicho unos señores en un comité, ¿vale? ¿Pero quiénes son? Y luego resulta que pues no estaba muy claro quiénes eran, ¿no? Pues a veces parecía que eran unos, otras veces parecía que no existían, no se sabe muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando las opiniones políticas, ¿no? Acaban intermediadas por estos procesos, ¿no? Entonces, como si la política tuviese que estar intermediada por opiniones cualificadas y no por el voto democrático de la gente. El Brexit, los expertos y el Brexit. Oiga, mire, los expertos y el Brexit tendrán una opinión. A mí el Brexit no me parece mal, pero de repente resulta que parece que hay una mayoría democrática estable en el Reino Unido que dice que se quieren salir de la Unión Europea. No, pero es que los expertos dicen. Bueno, sí, oiga, los expertos dirán misa, pero parece que la peña quiere salirse de la Unión Europea. Y digo yo que los expertos están muy bien, pero también que la gente podrá votar y decidir cosas. Digo yo. No, es que los expertos dicen. Hemos conocido hace 2 semanas que la Comisión Europea ha contratado agencias de lobby y ha contratado expertos para hacerle lobby a la opinión pública de los países europeos para apoyar los principios de la agenda climática. Y tú dices, hostia, esto ya es el mundo al revés. Es decir, tenemos a la Comisión Europea, esto va vinculado un poco al USAID, a todo esto que está viendo ahora la gente de, oye, ¿cómo oye esto? Digo, porque la opinión pública debería funcionar más o menos con que los agentes privados, los agentes privados hacen lobby en el espacio público y es legítimo avanzando una agenda. Esto que, Sergio, esta conversación que tú tienes aquí es un mecanismo de penetración en la opinión pública. Y no pasa nada. Eres un agente privado, tienes una determinada visión moral sobre la realidad y tratas de avanzarla. Pero claro, hay una confusión básica cuando, oiga, ¿y si esto está impulsado por dinero público? ¿Y si esta conversación, Sergio, esta conversación que estamos teniendo, la estuviéramos teniendo impulsada por dinero público, ¿habría una transformación de la cuestión? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Por qué?
Porque cada vez menos espacios de la opinión pública quedan como elementos independientes de la penetración del Estado. Es decir, de los mecanismos de construcción de opinión pública financiados, en último término, por la vía A, la B, la C o la D, por el presupuesto público y, por tanto, por quien controla y dirige el presupuesto público. Y eso es un problema democrático, ¿eh? Eso es un problema democrático de primer orden. ¿Por qué? Porque entonces, si como está pasando últimamente en la mayor parte de las opiniones publicadas de la Europa continental, hay mecanismos de compra de medios y de intelectuales y de expertos y de personas que participan en el espacio público, entonces tenemos un problema democrático de primer orden, porque las herramientas que está utilizando la sociedad para construir su criterio sobre la realidad están intervenidas por intereses. Intereses de mercado, intereses de carácter político, intencionalidad secundaria, y entonces hay un problema de quiebre de la confianza en el sistema, que es lo que yo creo que tanto Jorge como yo hemos vivido en primera persona después de las crisis del golpe de Estado de Cataluña y después de la crisis de confianza del COVID, que yo ahora no me fío ni de nadie. O sea, no me fío de nadie, punto. O sea, ¿por qué? Porque se ha roto esa mínima noción de confianza de que si estás hablando en el espacio público como credenciales, es que tienes que someterte a algún mínimo criterio de verdad. La Agencia Estatal de Investigación en España. Y tú dirás, bueno, joder, pero la gente tiene universidades públicas, hay presupuestos autónomos, hay una competición entre presupuestos públicos. Y tú dices, sí, pero la Agencia Estatal de Investigación Nacional en España está intervenida por los intereses de los catalanes, por ejemplo. Claro, es que hay cosas que son muy... No sé cómo decirlo. Hay cosas que tienen que ver muchas veces con el hecho de decir, joder, hay una ley, ¿cómo se llama, Jorge, esta de cualquier organización que no sea explícitamente de derechas acabará siendo cooptada y convertida en una organización de izquierdas? ¿Cómo es esa frase? Yo no sé de quién es. Sí, es que no me acuerdo nunca, además, quién fue el que la dijo. Pero sí, vamos, básicamente que una organización o dedica sus esfuerzos a ser de derechas o acaba siendo de izquierdas ineluctablemente. Claro, entonces, ¿qué es lo que acaba pasando? Lo que justifica a Trump la actuación absolutamente desmedida en el espacio de opinión pública con el tema del USAID, que habrá matices y habrá de todo, ¿no? Y pagarán justos por pecadores. Es que es verdad que estamos ante unas esferas de opinión pública en Occidente que están profundamente intervenidas por intereses políticos. Y entonces, ahí resalta mucho la actuación de personas como Iker Jiménez, que de repente, cuando llega el momento de opinar sobre el COVID, se sale del consenso. Se sale del consenso. ¿Por qué? Porque tiene una audiencia propia, porque puede decir lo que le dé la gana, porque, bueno, le pondrán al hilo con los anunciantes y demás, pero no tiene esa malla, ni él ni sus expertos o tertulianos, tiene esa malla de intereses que es la que domina en la mayoría de los espacios de opinión público en España. Porque además, si os fijáis, perdón, el inicio del COVID es muy significativo. Bueno, toda la historia del COVID es absolutamente instructiva y aterradora, pero el inicio es muy significativo. Porque es cuando se produce el cambio. Si os acordáis, en el primer mes, los primeros 2 meses, incluso cuando Italia estaba ya cerrada, si tú ya te ponías una mascarilla por tu propia cuenta o alertabas de que venía una enfermedad y que podía haber un cierre y que podía haber una disrupción social y que podía ser una cosa muy grave, pues eras un cuñado, un alarmista, que eras antichino, y está todo ahí, así es que está todo por escrito y está todo grabado. A las 2 semanas del cierre eras un insolidario, eras un libertario peligroso, eras un anarcocapitalista que no creía en nada y que ibas a matar abuelos, si dudabas mínimamente de los encierros, de las condiciones de los encierros, de las mascarillas, y luego se llegó a esos extremos que son, claro, es que visto en perspectiva es absolutamente grotesco, ¿no? ¿Os acordáis el debate de las mascarillas solidarias e insolidarias? Claro. Además, de un día para otro. La ciencia cambiaba de un día para otro, ¿no? Era un día había que lavarse las manos, otro día no valía para nada. Un día había que dejar las zapatillas, otro día las zapatillas. Bueno, gente con muy buena formación y con una gran carrera
académica y política, dándose gel hidroalcohólico en los pies. Bueno, pues todas estas cosas, ¿no? Mira, está todo escrito. Yo hay cosas que me... O sea, que claro, por haberlas experimentado de primera mano, ¿no? De repente, un gobierno, Alberto Garzón, decide... esto ya son casos reales de cosas que he experimentado de primera mano que no me lo han contado, que es que lo he experimentado bien por clientes o por otras cuestiones. Llega Alberto Garzón y decide impulsar el debate de que hay que subir los impuestos a las bebidas azucaradas. ¿Vale? No sé si la gente lo sabe, pero la idea está de que los impuestos a las bebidas azucaradas ayudan al control de la obesidad. Bueno, eso es mentira. O sea, no hay una reducción, o sea, hay una reducción del azúcar, pero eso no implica que haya mejor salud infantil en términos de control del peso, porque la mayor parte de los problemas de trastornos alimentarios en la infancia son rotativos. Tú les quitas las bebidas azucaradas y se cogen a comer palmeras, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el gobierno, el ministerio de Alberto Garzón? Contrata expertos que con dinero público, van a opinar en el espacio público lo que él quiere que opinen. Y van a utilizarse esas credenciales académicas para vender esa idea de que, sí, esta medida del gobierno es positiva para la infancia. Bien. Inmigración, otro tema común y conocido, con el cual yo tengo un tema desde hace mucho lado. Bueno, inmigración o la brecha de maternidad, cuando, no sé, como padre sabía que la brecha de cuidados donde la mujer tiende a renunciar a su carrera profesional es la base de la mal llamada brecha de género, que de género no tiene nada. Y yo decía, pero si una mujer no tiene ningún tipo de limitación hoy para ejercer su carrera profesional. ¡Hombre! Salían expertas de género diciéndome, yes mongol, eres idiota, no, todas tenemos brecha, me decían. Claro, una chavala de 27 años estudiando sociología en la Carlos III, ¿cómo no me va a decir que, hombre, que claro, que ya tiene una brecha de 3 pares de cojones? No, hija, no. La brecha lo tenemos los que cuidamos, seamos padres o madres. Y el caso es que hay más mujeres que cuidan y, por lo tanto, hay más mujeres con brecha. Pero tú, ¿qué coño vas a tener tu brecha? Joder, ¿a qué has renunciado tú? Ni un puto día de tu vida. ¿Qué cojones vas a tener tu brecha? No, es que... Y alambicadas argumentaciones para justificar que no eran las madres, eran las mujeres. Que no, coño. Y hasta que, de repente, 5 años después de comerme una turra, que no te lo puedes ni creer, de repente salió una investigación en Dinamarca y Sergio, ¿sabes qué descubrió? Lo mismo que decía yo. Que era la maternidad. Que era la maternidad. Tócate los cojones. Que le han dado el premio Nobel a la señora. Oye, pues mira, Pedro Herrero, 5 años antes que la señora, ya decía, oye, guaja, eso que estás contando es una gilipollez. ¿Qué brecha tienes tú? No, porque es que no lo estás sabiendo, no lo estás viendo ver. Es que... Entonces, no, claro que lo veo. Tú estás subiéndote en la víctima verdadera, que es la madre, la estás tapando con argumentos de experto, estás jodiendo a la madre para aprovecharte de en esa carrerita. Y entonces... En vez de contar madres, que era lo que había que haber contado en consejos de administración, como columnistas, como directoras de cine, había que contar mujeres sin hijos. Pero si una mujer sin hijos no tiene brecha ninguna, no tiene problema alguno de acceso al mercado laboral. No, había 300 expertas en género que te explicaban que eras mongol, que es que eras idiota. Y tú dices, no, mira, mongol no soy, lo que tú tienes un morro que te lo pisas. Sí, pero el tema además es que esto no va de llevar razón o no llevar razón, que francamente pues nos ha quedado un poco igual. El tema va de que cuando hay que hacer políticas públicas se privilegian unas políticas que no son las que mejor pueden solucionar ese problema o esa situación. Es decir, en este caso que está diciendo Pedro, en vez de hacer tanto énfasis en los permisos de paternidad y maternidad, y además un énfasis muy determinado en que fueran obligatorios, en que fueran iguales y tal,
pues igual lo que había que haber hecho más énfasis en un primer momento es en la educación 03, en otro tipo de programas que probablemente son más efectivos. Pero ¿qué pasa? Que el otro tipo de programas no son tan efectivos, pero tienen una lectura de género que es distinta. Entonces, y lo último, con el tema de inmigración, y yo prometo que ya, como hoy he hablado un poco, o sea, Sergio, bien, ¿no? El marcador, ¿cómo va? Sí, lo estoy calculando y has Equilibrado. bajado, estás en el 87 ahora. En el tema de inmigración, mirar, no hay que ser estadístico. Si yo te digo que en el año 2020, de resultas de una puta mierda de negociación de Pablo Iglesias con Pedro Sánchez, se aprobó el ingreso mínimo vital y estaba presupuestado en 1.500 millones de euros. Digo, no hay que ser estadístico ni saber de contabilidad pública. Algunos podemos saber algo de presupuestos públicos, pero bueno, que no hay que ser el puto amo para decirte, oye, una pregunta. Si en 2020 un programa de asistencia de último recurso, el ingreso mínimo vital, estaba presupuestado en 1.500 millones de euros, y en 2024 hemos cerrado el año con 4.600 millones de euros de gasto de ese programa, que lo convierte en la partida de mayor crecimiento de gasto social de la historia de este país, y con 2 millones de usuarios, que significa que de 2023 a 2024, de enero de 2024 a diciembre de 2024, ha crecido un 28% la base de usuarios, y hemos superado los 2 millones de usuarios. En el año en el que la economía española es la locomotora loca y vamos de puta madre y vamos a conquistar la puta luna porque somos los mejores campeones yeye. Una pregunta. Yo que llevo 2 años avisando de esta mierda y diciendo, oye, que nos vamos a cargar el sistema de solidaridad en España, que nos lo vamos a cargar, que estas partidas de último recurso de servicios sociales, cuando estaban metidas en los presupuestos autonómicos, no las veía nadie. No las veía nadie. Y cuando tú quieres ayudar en último recurso, es bueno que las ayudas no se vean. O por lo menos queden diseminadas. Pero ya que resulta que la subida de impuestos de este año, que todos los autónomos supongo que la habremos sufrido, la Administración General del Estado acordó con Bruselas una subida de impuestos este año de 4.500 millones de euros. Bueno, pues la partida del ingreso mínimo vital ha subido este año a 4.600 millones de euros. Nadie ve lo que va a pasar. Digo, yo no soy experto, pero no soy mongol. O sea, bueno, no soy un retrasado crónico. Entonces, ¿qué pasa? Oye, una pregunta. Nadie ve lo que va a acabar pasando. Que si seguimos metiendo 1.200.000 personas del continente africano, de los cuales trabajan un tercio en las mujeres y menos de la mitad en los hombres, ¿que esto va a petar? No, pues no. Llega Pedro Sánchez y hace 6 meses hace un discurso sobre inmigración posicionando al gobierno de España en inmigración como una absoluta excepción en Europa, que es una puta locura, que nadie en Europa está gestionando las fronteras de esa puta manera, que nos vamos a cargar el puto sistema del bienestar por culpa de esta mierda. Y yo, que soy comunitarista, que soy de ayudar a la gente, que llevo muchos años ayudando a personas en situación de vulnerabilidad, digo, oye, pero vosotros entendéis lo que es meter cientos de miles de personas sin posibilidad de encontrar una oportunidad laboral, cronificándolos en la pobreza, condenándolos a la vulnerabilidad. Y resulta que los expertos no dicen nadie nada. A tomar por culo. ¿Qué más da? Que lo diga Pedro, que llamo gol. Y entonces, cuando se rompa el sistema de solidaridad, ¿sabes qué van a hacer todos estos? La pobreza infantil. A mí lo que me preocupa es la pobreza infantil. Pero, hijo de puta, ¿de qué me estás hablando? Las pensiones. Espera, ¿cómo hace en el sistema Contreras el tema de los expertos y las pensiones? Que el otro día te lo quería decir, Sergio, es en la tertulia de La Sexta o en la tertulia de la SER ponen a un tipo que dice algo que a ti te gusta, que es una estafa piramidal. Sí. ¿Vale? Y esto está ponen un clip de Wall Street Wolverine. Es una estafa piramidal. Y al otro lado ponen a la chiflada esta sindicalista a Fra Blanco, que ella, por la pensión de su abuelo, que está dispuesta a ir a la guerra. Entonces, resulta que
O sea, tienes que escoger entre un tipo que youtuber y vive en Andorra diciendo son una estafa piramidal y una paisana diciendo yo por la pensión de mi abuelo mato. Es decir, no hay posiciones intermedias. No hay posiciones de, oye, perdón un segundo. ¿Era necesario hacer una reforma de las pensiones que rompiera totalmente la equidad intergeneracional? Porque quizá hay posiciones intermedias entre, pues igual Sergio, tú, Wall Street Wolverine y no sé quién más, dice que las pensiones son una estafa piramidal. Pero y que hay posiciones intermedias de gente sensata o de gente que no ve que las pensiones sean una estafa piramidal. Pero es que lo que ven con absoluta razonabilidad es que hacer una reforma de las pensiones como las que ha hecho este gobierno es un puto suicidio y lo que está queriendo hacer esa reforma de las pensiones es chutarle el problema político ¿a quién? Al próximo gobierno. Y eso es evidente. O sea, cualquier persona con todos los dedos de frente sabe que no podemos seguir transfiriendo a la caja de las pensiones de manera ilimitada. Oye, ¿esto te lo dice una persona normal? No. Cojo a un youtuber andorrano, lo pongo ahí y le digo, ¿pero tú de qué vas a hablar si no pagas impuestos en España? Y a tomar por culo. Y entonces las dos posturas son hechas. Bueno, tienes otro ejemplo. Las cotizaciones sociales. Bueno, pues te sale un experto diciendo que no hay problema porque sigan subiendo las pensiones porque no tiene nada que ver con los salarios. Que los salarios de los jóvenes no dependen de las pensiones. Oiga, y si seguimos subiendo las cotizaciones sociales para pagar pensiones, no afecta al sueldo que van a poder percibir los jóvenes, bueno, los jóvenes de todo el mundo. Claro, son cosas tan de cajón. Bueno, pues hay un experto que te dice que no tiene nada que ver. Las convocatorias de empleo público en España. Oiga, ¿de verdad ningún experto de los que se dedican a la gestión pública es capaz de decir una verdad de cajón de madera de pino, que es que no tiene puto sentido que en un mundo de automatización, de administración electrónica y de modelos de lenguaje, no tiene puto sentido tener trabajadores administrativos o sea, no tiene sentido tener tantos funcionarios. Digo, pero no tiene puto sentido. Y sin embargo, el debate o la conversación pública pivota sobre el beso de Jenny Hermoso. El beso de Jenny Hermoso. Y entonces ahora, expertos, vengan ustedes a hablar sobre el beso de Jenny Hermoso. Y ¿cuántos días llevamos de juicio a Jenny Hermoso? ¿Alguien sabe de qué coño estamos hablando? No, ahora viene una señora. No, pero esto es abuso, no es abuso. No, pero oiga, señora, ¿esto cómo va? Y tú dices, tío, no hay manera de tomar una decisión a derechas en un país que tiene la conversación capturada por un lado por Prisa y por el otro lado por Mediapro. O sea, no hay viabilidad de pensar recto si uno tiene que descansar y confiar en las opiniones de expertos cuya única función en el espacio público es hacer como lo de Miguel de la Cambra. Tururú, tururú, el gobierno tiene razón. Oye, mira, y el PP es un problema, el PP y Vox son un problema para la convivencia. Otra. Esta es buena. Ojalá tuviéramos en España una derecha civilizada y europea. Y tú dices, experto en geoestrategia, geopolítica, política exterior, no sé qué. Pero, a ver, José Luis, si la derecha española es la derecha más moderada de Europa, Vox son unos mariquitas comparados con la banda de neonazis que hay en el norte de Europa. La derecha española. No, o sea, pero digo, comparados, es que es muy gordo. O sea, espera. No comparados con la extrema derecha. En Europa. ¿Cómo comparados no con la extrema derecha, comparados con los partidos socialdemócratas de Dinamarca o Suecia. Pero si mírate los programas y mírate lo que dicen de la inmigración y del trabajo de los... Sí, aquí lo vimos, que en países como Dinamarca y demás, en Suecia ahora y... Las posiciones del equivalente a Pedro Sánchez serían incluso más caciques y más nazis con los inmigrantes que Vox. Pero vamos a ver. Va todo por su camino. Hoy o ayer ha dicho Keir Starmer que también, que se acabó la fiesta y que se acabó que haya ilegales trabajando en el Reino Unido y que no sé qué. Pero si la socialdemocracia sueca decía que no te atendieran en la sanidad, si no eras sueco. Que eso, o sea, quiero decir, que no te atendieran en la sanidad. Pero si los socialdemócratas alemanes están diciendo, oiga, deportaciones masivas, ya. Y resulta que, wow, la derecha española, hay un experto, que pase el magistrado Pérez Royo, que nos diga, cordón sanitario. Y
tú dices, ¿pero qué es? Y que el otro día apareció Gabriel Rufián exigiendo pidiendo más menas. En el Congreso, no sé si os acordáis. Necesitamos más menas queremos, más solidaridad y menos racistas, dijo. Y alguien le dijo en la prensa o en las entrevistas que lo que han negociado los nacionalistas vascos y catalanes en el reparto de inmigrantes es negros no. Digo, o sea, en las cuotas de reparto de inmigración, Cataluña y País Vasco han dicho, bueno, repartís por cuotas, pero en País Vasco y Cataluña no, que os follen. ¿Alguien lo ha dicho? O sea, no, es que... Y tú dices, pero tío, esto es de locos. O sea, el problema que hay es que la conversación pública ha llegado al paroxismo de que es muy difícil enterarte de las cosas siguiendo la narrativa de un telediario, de una... O sea, lo que consumes son narrativas. Sí. Vamos a poner el último ejemplo, que ya llevamos casi 2 horas. Sí, bueno. Ultimísimo, ¿eh? Ultimísimo, porque además creo que Sergio estás hablando demasiado. Hoy se come. Entonces, además es que me enamora el foco ese rojo, porque a medida que va bajando la iluminación, es como que cada vez es como el reno, ¿no? Este de Papá Noel. Qué maravilla. Mira, última narrativa, y de verdad que prometo que dejamos de tal. No sé si la gente ha visto esta semana, el lunes, el viernes de la semana pasada. ¿Cuándo fue lo del Casa Sula? A ver, eso fue... La compra, el anuncio de la compra por parte del Ayuntamiento de Cataluña. Creo que fue el jueves pasado, ¿no? Justo o el viernes, justo cuando habíamos grabado nosotros. Jueves, viernes de la semana pasada, ¿vale? Entonces, viernes, creo, por la mañana. Sí. El jueves, viernes de la semana pasada, la SER nos permitía ilusionarnos con que sí se puede otra vez, Sergio. Sí se puede. Los movimientos de vivienda merecen la pena. Y ya lo dijeron en los Goya, ¿no? Algunos representantes donde decían activismo, sindicato, vivienda, solidaridad, ¿no? O sea, fíjate. Sí, ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal, vivienda, los fondos buitre y su puta madre, ¿no? Esto, boom, los Goya. Vale. Si tú te vas al viernes de hace 2 semanas, ¿vale? Tú encenderás la radio y a las 8:30 de la mañana, que es un buen momento para ver cuál es la narrativa que se está cargando ese día en el System Contreras. El viernes de hace 2 semanas, que es el viernes 30 o 31, una cosa así, creo que es, lo que tenemos es un relato. Empieza el relato. La SER conecta con Barcelona. Las tremendas movilizaciones alrededor de la Casa Sula, un caso paradigmático, ejemplar, que nos permite ejemplificar la crisis de vivienda en España. El rostro de la crisis de vivienda es un profe que paga 700 euros en el Example por un piso con una terraza de 60 metros cuadrados. Al rostro. Que le querían desahuciar al pobre señor, ¿no? Un profesor que debe estar levantándose 2.500 euros al mes es el rostro de la crisis. El rostro de la crisis es ese profesor. El alquiler en la Casa Sula, de repente hay un fondo de inversión que quiere reformar el puto bloque de edificios del puto Eixample. Sí. Y que entonces pasan de pedirle 700 euros. La gente no sé si sabe lo que es el Eixample, pero el Eixample lleva una zona bastante bien. O sea, es una zona bien, ¿vale? Uh-huh. O sea, y entonces, claro, este paisano llevaba allí viviendo 29 años con renta antigua y no sé qué, hacen la reforma del bloque y quieren actualizarle el alquiler. Un fondo de inversión. Llega un fondo de inversión y dice, oye, voy a comprar este puto edificio, lo voy a reformar y voy a poder actualizar los precios. Claro, a cualquiera que piense que el mercado no tiene en sí nada malo dirá, bueno, ¿y qué puto problema hay? No. Ese caso ejemplificaba la crisis de la vivienda en España. Y entonces tú vas viendo cómo ese viernes empieza la narrativa. ¡Bum! Manifestación en Barcelona, no sé qué. Casa Sula. La SER, 8:30 de la mañana, viernes, la gente en Madrid opinando. Tuit. No, 10.000 personas.
empieza a subir esa narrativa, porque tal, Casa Solar, porque el lloguer habitable, no sé qué tal. La gente polarizada en Andalucía, en Toledo, en Huesca, hablando de un puto desahucio de un paisano que es profesor que no es ni vulnerable. No, el rostro de la crisis, el rostro de la vivienda, el rostro del alquiler. Y tú, ¿pero qué mierda hay esto? ¿Pero qué tiene que ver eso con la situación de la vivienda en España? Además, ¿de qué cojones estamos hablando? Si a mí eso no me afecta. Bueno, pues, no, claro, venga, conexiones, venga, oye, tal, Ángels, ¿cómo lo ves? No, yo creo que esto es muy importante, es un tema. Martes, miércoles, llegamos al jueves. ¿Y qué pasa el jueves? Ayuntamiento de Barcelona que anuncia que compran ellos el bloque. ¿Ya que lo destinan, Sergio? Vivienda social. A vivienda, a alquiler sostenible. Qué bien. El yugués. Entonces haces, Y ese editorial, y 7 días después de esa narrativa que se carga el viernes pasado, editorial. Sí se puede, señores, sí se puede. Ojo, se puede, ojo. se puede. Esta es la manera de confrontar con la crisis Ojo. de vivienda. Este Y es el con tipo otra de lectura. iniciativas que los hijos de puta de derechas quieren No, impedir porque con no otra quieren que la lectura, gente se afilie. Dicho tal cual por los tertulianos, obviamente todos en la misma sintonía. ¿Qué suerte tienen en Barcelona? Porque compran los pisos a los fondos en vez de vendérselos como en Madrid. Y al final del día, ¿qué ha pasado? Pues que en un país donde hay un déficit, según el Banco de España, de 600.000 viviendas, 185.000 al año, pues el Ayuntamiento de Barcelona, una administración pública, se ha gastado 9 millones de pavos en 33 viviendas o 30, no sé cuántas son. ¡Ole! ¡Joder! ¡Ole! ¡En el Sampla! ¡Alquiler sostenible en el puto Sampla! ¡Joder! ¡Coño! Porque en el Hay que debate público nada tiene que ver con nada, nada tiene que ver con la realidad. Salamanca! ¡Sí, hombre, sí! ¡Haz alquiler sostenible en el barrio Salamanca! ¡Al lado de la Plaza Sol! ¡Joder, claro, evidente! ¡Coño, los periodistas de Malasaña! ¡Coño! Es que alquiler sostenible... ¡Pero me cago en todo! O sea, es una tomadura de pelo. O sea, es decir, alquiler sostenible y discurso de los Goya. Hombre, evidente, por favor. Hombre, le faltaría más. Pero que se han gastado 9 millones de pavos para hacer un alquiler sostenible en el Eixample. Es decir, oiga, pero ¿qué es esto? Y encima se lo darán, se lo darán al hijo de puta que lleva 29 años pagando 700 pavos. O sea, que cobra 3.000 y que está ahí diciendo tururú, 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 tururú. O sea, tío, es una tomadura de pelo. O sea, y nadie para decir, oye, pero esto, pero pregunta, aparte de lo simbólico, y tú dices, ¿y por qué es? ¿Para qué es? Porque esto ya vamos a tirar a... Oye, hacen todo esto porque son idiotas y malvados. No, hacen esto ¿por qué? Porque Podemos y Más Madrid... no Podemos y Más Madrid. Porque los votantes de Podemos y Más Madrid están en un proceso de depresión suicida, están en Suicide Watch y no hay con quién mandarlos a votar. Es decir, la única razón por la que se carga esta narrativa absolutamente esquizofrénica, irreal, que no tiene ningún impacto en nada que la gente vaya a vivir, ¿por qué es? Porque ahora mismo a la izquierda de la izquierda está en un proceso de depresión que ya es imposible llevarlos a votar por nada. Porque están, después de la crisis de Podemos y después de la crisis de Más Madrid, diciendo, mira, que os follen. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ponerles un caramelito. No, sí se puede. Aquí, si cambiamos los gobiernos, se pueden hacer cosas, porque claro, la Casa Solà, porque mira lo simbólico, el rostro de la crisis, el profesor, el Eixample. Ojalá todos los ayuntamientos como Barcelona. Pero hijo de puta, si el ayuntamiento que no quiso proteger el porcentaje de alquiler protegido fue el de Barcelona, que ya del PSC, ¿a mí qué me cuentas? O sea, no sé si me explico. Toma medidas, tío. ¿Quieres solventar la crisis? Solventa la crisis. Nadie te va a decir una verdad autoevidente para cualquiera que conozca los mercados del alquiler de Barcelona y Madrid, que el mercado de alquiler de Barcelona está infinitamente peor, con muchas menos condiciones estructurales que el de Madrid. Porque es una puta locura lo que ha pasado allí con los putos gobiernos de Colau. Y un sitio que tiene mucha menor presión de crecimiento, como el crecimiento que tiene Madrid, está infinitamente peor en términos de vivienda que lo que está pasando en Madrid, en Barcelona.
Y esto, que son cuestiones objetivas y que cualquiera con 2 dedos de frente puede opinar, como vivimos en esta esfera de opinión capturada por los expertos, pues la gente normal, de a pie como nosotros, la gente, ¿cómo podríamos decirlo, Jorge? El común, la plebe, porque somos from the people nosotros. Nosotros somos la peña. ¿Cómo? El popolo minuto, ¿no? Nosotros somos el pueblo, el pueblo. Oye, Sergio, ¿qué te parecen estas ediciones? Esta secuencia desnortada de suicidios y cancelaciones que estamos intentando vivir en términos mediáticos aquí en tu espacio. Me parece genial. Este es el episodio 2. 2. Queda el 3, el 4, ¿vale? El 3 pivotaría sobre la idea de... A ver, porque lo tenemos aquí apuntado. Yo hay uno que quiero hacer sí o sí, que es el de los humoristas, tío. Porque es que me parece importante. Mira, habíamos dicho. Esto, bueno, si Rubén y la Mata tienen a bien. Hoy era Academia Expertos y Sistemas de Credenciales. Vale. Qué bien, porque yo he hablado poco. Sí, Justo, como salía el guión, clavado. Pero, bueno, espérate, esto la gente lo tiene que saber. Me dice Pedro por WhatsApp. Me dice, hey, para la próxima, porque la otra vez que estuvieron 4, estuvo Rubén Arranz y estuvo Jorge y tal, la idea era que estuviesen solo 3, pero Pedro había convocado a Rubén y a Jorge a la vez. Porque me equivoqué, porque soy TDA. Ahí va, y de repente me dice, uy, que les he convocado, ¿podemos ser 4? Y yo, a ver, bueno, es un poco merienda, pero mete 4. Y dice, para la próxima, a partir de ahora, para los siguientes volúmenes, para los siguientes capítulos, vamos a hacer una cosa. Dice, yo voy a introducir el tema. Y luego voy a dejar a Sergio y a Rubén o a Jorge y a tal para que desarrollen. Y yo solo voy a meter tintes de humor. Eso tengo en la conversación de WhatsApp como él explicando a que nadie te lo dijo así, lo dijiste tú. En plan, va a ser así esto. No, espera, te digo. Jorge San Miguel, Academia de Expertos en Sistemas de Credenciales, 3 casos. No más allá de las 2 últimas legislaturas, que la gente no es tan neura como nosotros. Claro. O sea, lo hemos cumplido. Sí. No, totalmente. O sea, entonces... Ay. Para que se vea un poco el tema más claro, he pensado, yo introduzco, entre paréntesis, simplifico el tema, digo, 2 minutos. Te lo dejo colocado para que entres tú y tal, ya, en fila. Y luego ya va preguntando Sergio al invitado. Y yo interrumpo solo levantando la mano para meter anécdotas y humor. Es un poco lo que ha sido esta hora y media, ¿no? Yo creo que nadie... Yo creo que nadie pensará que esto ha sido de otra manera. Claro, pero es verdad que... Yo creo que revisando la conversación hay que decir que dije, me gustaría llevar algunas capturas de internet porque hay cosas que son mejor verlas con fotos. Y luego, pero yo debo comentar esta mierda. Y pongo y linko una noticia que es... Y yo os pido, por favor, un aplauso. La UCO acredita que el fiscal general borró sus mensajes de WhatsApp el mismo día que el Supremo le abrió causa. Espera. Sí. Hay otra noticia donde dice que, además de borrar 2 veces sus WhatsApp, borró también Gmail. Un aplauso, por favor. No, es verdad. Es verdad que el fiscal general del Estado, ya dijimos aquí, yo ya lo dije, que era una verdadera... es el tío más tonto que yo... O sea, quiero decir, creo que es bastante evidente que ha nacido una estrella. O sea, es decir, puede ser que este tío se cargue a Sánchez él solo. O sea, por mongol. O sea, es decir, digo, sin querer acusar a nadie de un delito, sí, ¿vale? Tenemos que entender que ahora mismo la gracia de la cosa es... Sí. Queda claro que el fiscal general del Estado se pasó la documentación que le había... ¿Sabéis cómo fue la historia, no?
le pide la documentación, hace así con la manita a la fiscal de Madrid. Sí. Dice, fiscal de Madrid, páseme usted la documentación. Y entonces él se la manda a su correo particular y seguramente al móvil, ¿no? Hasta ahí, yes mogol. Pero ahora está la gracia de si Pilar Sánchez Acera, que ye la que fue a hablar con Juan Lobato, sí. ¿Sabes? El meme, ¿no?, que está utilizando el gobierno y todos los medios y los periodistas es, eso lo tenían 400 personas. Más o menos. Esa información lo tenían 400 personas. No, si yo no sé cuánta gente lo tenía, pero si el fiscal general del Estado le mandó a la jefa de gabinete de Óscar López, que era el jefe de gabinete del presidente de gobierno, la puta documentación y luego se fue a ver a Juan Lobato con ella, digo, o sea, puede tener la información 400.000 o 3.000 personas. El fiscal general del Estado le ha pasado a presidencia del gobierno de España, al señor Pedro Sánchez, información sobre el novio de Ayuso. Y ya está. O sea, digo, no, porque el fiscal general del Estado lo mandó a mucha gente, pero, perdón, no, el fiscal general del Estado da igual porque eso ya lo tenía mucha gente y se hubieran enterado por otro lado. Ya, pero a ver, que no me estás entendiendo, José Luis. Que este tío cogió una investigación abierta y le mandó el expediente, sí. Todo nos da a entender que por WhatsApp, la verdad es que el tío es un espía de la MI5, ¿eh? O sea, no, o sea, que, oiga, usted, o sea, oiga, no, a ver, fiscal, dame el documento. Y dice la fiscal, páseme la orden por escrito, no te preocupes, ahí te va. Y ahora voy a coger esta documentación que he pedido cuando la fiscal me ha dicho, oiga, señor, que esto es un delito, y dice, me la paso al WhatsApp y luego se la mando, presuntamente, que todavía no lo ha señalado el sumario, a presidencia del gobierno de España. Yo tengo que aceptar que si, como todo parece indicar, el fiscal general del Estado ha hecho eso, yo desde aquí le mando mi más sincera enhorabuena, me comprometo a hacer un homenaje anual a Más Tonto que un Zapato, entregar los premios Más Tonto que un Zapato Awards, cambiaría, es decir, si sale condenado en un tribunal, me comprometo a cambiar el nombre de Mongolitos Award por el nombre del fiscal general del Estado. Porque ya el término de comparación se sustituye, no sé si me explico. Él pasa a ser categoría, como los Dodotis. No sé si sabéis que la cadena SER, la noticia que ha sacado, hoy que todo el mundo está hablando de esto que se sabía, es que la UCO confirma que el fiscal general del Estado no habló con ningún periodista la noche de la filtración del mail. Claro, no, porque habló con la jefa de gabinete de Óscar López. No, ya sé. Si yo ya sé quién lo filtró. No, es que no habló con ningún periodista. No, ya, claro, sí, porque se lo mandó a la jefa de gabinete de Óscar López. Es que, o sea, vamos a seguir dando vueltas eso. No, bueno, pero parece que él no se lo pasó a ningún periodista, Pedro, entonces. No, claro, sí, claro. No, se lo mandó a Pilar Sánchez Acera. Pero sí, quiero decir, si tienen razón. Si tienen razón. Y entonces, a partir de ahora, como dice alguien ahí en el tal, lo que entregaríamos sería el fiscalín de oro. El fiscalín de oro. Sí. O sea, estoy dispuesto a que el tío adquiera la noción de categoría. No, mira, o sea, te has comportado como un fiscal. O sea. Mira, esta otra noticia de la SER también me la acaban de pasar, muy bonita. La BBC explica de la forma más sencilla por qué España es la envidia de Europa y se convierte en lo más leído. ¿Sí? Sí, con Pedro Sánchez ilustrando la foto, la noticia. Está guay. No, ¿os acordáis que había mucho experto en política, en política y geoestrategia que decía que España había vuelto? Sí, we are back. We are back. O sea, España había vuelto a las posiciones internacionales. Porque tenemos, mira, la BBC explica. ¿Cómo es? La BBC explica por qué España, de forma sencilla te lo explica además, porque España es la envidia de Europa. ¿Pero es por la comida o por el PIB o qué? No, yo creo que es por Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez está ilustrando la noticia con una sonrisa además increíble. El uno, el number one. El puto amo. Sí, yo creo, o sea, puede ser por el tremendo pirulón de Sánchez. En plan. Yo diría que es por Pedro, ¿eh? Sí, ¿no? No hay duda, yo diría que no hay duda teniendo en cuenta
Vamos. A ver, yo no tengo, o sea, yo no tengo duda de que tengo el presidente más guapo y cachondo del... Y si tuviera alguna ¿Cómo duda... la economía española se convirtió en la envidia de Europa? Habla de turismo, datos económicos, inflación. Pues de Pedro, ¿no? Se ha convertido en la... vamos, lo más leído de su... Yo tengo que aceptar que desde que... Porque además, mira, esa foto está ahí, tiene beauty effect, no sé si lo veis. Porque Pedro, o sea, tiene tremendo pirulón, mucho atractivo, pero tiene la carita marcadita de... Sí. Como con huequitos, ¿sabes? O sea, que eso no es necesariamente algo malo, pero esa foto, mira, vuelvo a ponerla. Sí. Esa foto tiene beauty effect, pero un poco excesivo, ¿eh? A ver, yo, como Pedro tiene dentro de su gabinete, no sé si lo sabéis, esto seguramente es la cosa más extraña que yo me he cruzado en la vida. Pedro tiene contratada Sí. a una asesora en su gabinete Bien. que es la que creó la cuenta Mr. Handsome. Ah, Mr. Handsome, muy buena cuenta. Claro, entonces yo no sé cómo, o sea, quiero decir, no sé cómo se puede producir el hecho de que en el gabinete, o sea, Jorge y yo hemos estado en gabinetes, ¿no? Entonces de repente hay una señora, ¿no? Alguien podría decir una Charo, ¿no? Sí. Una prototype Charo, ¿no? Sí. Y, oye, tal, ¿no tú qué haces? Yo papeles de sanidad, yo me dedico a... yo llevo la agenda, yo llevo los eventos, ¿y tú? No, yo llevo la cuenta de Mr. Handsome. ¿Y de qué va? No, es una cuenta que juega a que Pedro, a que nuestro jefe es muy guapo. Sí, claro. Y entonces es una cuenta que juega al tonteo sexual entre líderes políticas europeas. Y estos tweets ya los han borrado. Y la reina Leticia. Y tú, muy bien. ¿Y cobras por esto? Sí, claro. O sea, yo he puesto nivel 28, compañero. Entonces, es bonito cómo Pedro también ha innovado en estas cosas. Cosas que a mí me producirían vergüenza y arrobo. Es decir, es como, oye, has montado esto... o sea, no puedes entrar a trabajar aquí porque significa que tienes un problema mental. No, pero digo, la cuenta de Zendaya fans, ¿no? Tú imagínate que, no sé, es que no sé cómo decirlo, Cristiano Ronaldo fans, o sea, y eso pasa a ser el responsable de comunicación digital del personaje. Yo creo que no ha existido nadie que haya innovado en ese sentido como Pedro Sánchez. Totalmente. Bueno, chicos. Pues señores, tienes que grabar, ¿no, Sergio? Sí, hombre, y ahora yo sigo en directo 1 hora y media más, por lo menos. Buah, tío, o sea, ¿qué jornada laboral haces tú? Una locura. Pero bueno, después de estar hablando este tiempo y tal, ahora ya voy a seguir. Mira que la tengo desgastada, ¿eh? Uf. Qué locura. Bueno, señores, chicos, en el próximo episodio con Rubén, ¿vale? Chao. Pasarlo bien, adiós. Chao, chao.